Hay secretos que las familias guardan como tesoros malditos, secretos que atraviesan generaciones, que se esconden detrás de retratos polvorientos y palabras nunca dichas. Pero llega un día en que el pasado regresa, no para perdonar, sino para cobrar. Y cuando eso sucede, nadie puede escapar, porque los pecados no mueren, solo esperan el momento perfecto para despertar. La tarde caía pesada sobre la hacienda Los Laureles, en las afueras de Guanajuato. El cielo se teñía de un naranja enfermo, como si la tierra misma supiera que algo malo estaba por ocurrir. Los muros de adobe agrietados parecían suspirar con cada ráfaga de viento que atravesaba el patio central, donde un viejo rosal marchito ya no daba flores desde hacía años. Lucía Salvatierra bajó del taxi con las piernas temblorosas. Tenía 72 años, pero en ese momento se sentía como la muchacha de 18 que había huido de esa casa 40 años atrás. No había querido volver, nunca, pero la muerte de su padre, don Ramiro Salvatierra, la había obligado a regresar. «¿Segura que quiere que la espere, señora?», preguntó el taxista, mirando la hacienda con desconfianza. «No, puede irse», respondió Lucía, sin voltear a verlo. El hombre arrancó rápido, como si también él sintiera que ese lugar no era para los vivos. Lucía caminó despacio hacia la puerta principal. Sus zapatos crujían contra la grava suelta. Cada paso era un recuerdo que no quería enfrentar. Ahí, en ese corredor, había bailado con Tomás bajo la luna. Ahí, junto a esa fuente seca, él le había prometido que se irían juntos. Y ahí, en esa misma puerta, su padre le había gritado que era una traidora. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Del otro lado apareció Elena Quiroga, su sobrina, 35 años, periodista, con ojos oscuros que parecían leer todo lo que uno intentaba ocultar. «Tía Lucía», dijo Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pensé que no vendrías». «Yo también lo pensé», respondió Lucía, entrando a la casa sin abrazarla. El interior olía a madera vieja y a cera de velas. Los retratos familiares colgaban torcidos en las paredes, con marcos dorados, carcomidos por el tiempo. En la sala principal, el resto de la familia ya estaba reunido. Primos que Lucía apenas reconocía, tíos lejanos que la miraban con desprecio, y en el centro, sentado tras un escritorio de caoba oscura, estaba el notario Esteban Ruiz. Era un hombre delgado, de unos 60 años, con lentes redondos y manos que temblaban ligeramente al sostener los papeles. Lucía lo miró fijamente. Había algo en él que le resultaba familiar, pero no lograba recordar qué. «Buenas tardes a todos», dijo el notario con voz grave. «Lamento las circunstancias que nos reúnen. Don Ramiro Salvatierra fue un hombre respetado, y su última voluntad merece ser escuchada con atención». Nadie respondió. El silencio en la sala era denso, incómodo. El notario abrió una carpeta de cuero gastado y comenzó a leer. Propiedades, cuentas bancarias, objetos de valor, todo dividido con precisión matemática entre los herederos. Lucía escuchaba a medias. No le importaba el dinero. Nunca le había importado. Entonces el notario se detuvo, metió la mano en la carpeta y sacó un sobre cerrado con cera azul. El sello estaba intacto. «Esto», dijo, con una duda extraña en la voz, «fue dejado por don Ramiro con instrucciones específicas. Debía abrirse solo en presencia de toda la familia». Elena se inclinó hacia adelante. Lucía sintió que el aire se volvía más frío. El notario rompió el sello con cuidado. Dentro había una hoja de papel grueso, doblada en 3 partes. La desdobló lentamente y leyó en voz alta. «Si están leyendo esto, es porque ya no estoy. Pero antes de irme, necesito que sepan algo. En 1983, esta familia cometió un pecado imperdonable. Yo fui cómplice, ustedes también.
Y ahora alguien más lo sabe. Antes del próximo amanecer, uno de nosotros pagará por lo que hicimos. No es una amenaza, es una promesa. El papel cayó al suelo. Nadie se movió. Elena fue la primera en hablar. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó en 1983? Lucía cerró los ojos. Sabía exactamente qué había pasado. Y sabía que ese momento, el que tanto había temido, finalmente había llegado. El notario recogió el papel con manos temblorosas. Yo no sé nada de esto. Solo soy el encargado de leer el testamento. Pero Lucía lo miraba fijamente. Y en sus ojos, él vio algo que lo hizo palidecer. Porque Lucía sí lo recordaba ahora. Él también había estado ahí. En el verano de 1983, la noche cayó rápido sobre la hacienda, y con ella el reloj de la sala marcó las 12 en punto. Entonces un grito atravesó el silencio. ¡Ayuda! ¡Alguien ayude! Todos corrieron hacia la biblioteca. El notario Esteban Ruiz estaba tendido en el suelo, con los ojos abiertos y vacíos. A su lado, el reloj de bolso de don Ramiro marcaba exactamente la medianoche. Y sobre su pecho, un pequeño papel escrito a mano decía: no fue un accidente, fue justicia. Lucía se quedó paralizada en la puerta. Elena la miró con el rostro pálido. Tía, ¿qué fue lo que hicieron? Pero Lucía no respondió, porque sabía que esa noche solo era el comienzo, y que el pasado no había vuelto para perdonar, había vuelto para cobrar. La policía llegó una hora después. 2 patrullas levantaron polvo en el camino de tierra que conducía a la hacienda Los Laureles. Los faros iluminaron los muros descascarados y las ventanas oscuras que parecían observar en silencio. El comandante Héctor Morales bajó del vehículo con gesto cansado. Era un hombre robusto, de unos 50 años, con bigote gris y una mirada que había visto demasiado. Conocía bien esa hacienda. De niño, su padre había trabajado ahí como capataz. Sabía que los salvatierra guardaban secretos, como todas las familias viejas de Guanajuato. ¿Quién encontró el cuerpo?, preguntó entrando a la biblioteca. Elena dio un paso al frente. Yo escuché un ruido y vine a ver. Él ya estaba así. El comandante se agachó junto al cadáver del notario. No había sangre, no había signos de violencia. Solo ese rostro congelado en una expresión de sorpresa, como si hubiera visto algo que no esperaba. Tomó el reloj de bolso con cuidado. Era antiguo, de oro desgastado, con las iniciales RS grabadas en la tapa. Este reloj era de don Ramiro, murmuró. ¿Qué hacía junto al cuerpo? Nadie respondió. El comandante levantó la vista y observó a los presentes. Todos estaban pálidos, nerviosos, pero había una persona que parecía especialmente alterada. Lucía. Estaba sentada en una silla, con las manos apretadas sobre el regazo y la mirada fija en el suelo. Señora Salvatierra, dijo el comandante acercándose a ella. ¿Usted conocía al notario? Lucía tardó en responder. No, es decir, lo vi hoy por primera vez. ¿Está segura? Lucía levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz era firme. ¿Segura? El comandante no le creyó, pero no insistió. Todavía. Necesito que todos se queden en la hacienda hasta mañana, ordenó. Nadie entra ni sale hasta que termine la investigación. Hubo murmullos de protesta, pero nadie se atrevió a discutir. Los agentes comenzaron a revisar la escena. Tomaron fotografías, levantaron huellas, examinaron puertas y ventanas. Todo estaba cerrado por dentro. No había señales de entrada forzada. Quien había matado al notario, si es que lo habían matado, conocía bien la casa. Elena observaba todo con atención. Era periodista de investigación. Había cubierto casos de corrupción, desapariciones, crímenes olvidados. Pero esto era diferente. Esto era su familia. Se acercó al comandante cuando estuvo solo. «Comandante Morales, ¿puedo hablar con usted?» Él la miró con desconfianza. «¿Qué necesita, señorita?»
Mi abuelo murió hace una semana. La versión oficial fue un infarto, pero yo creo que fue asesinado. El comandante frunció el ceño. ¿Por qué lo cree? Elena sacó su teléfono y le mostró una fotografía. Era la carta que el notario había leído esa tarde. Antes de morir, mi abuelo dejó esto. Habla de un pecado en 1983. Y ahora el notario está muerto. No es coincidencia. El comandante leyó la carta en silencio. Luego se la devolvió. Eso no prueba nada. Pero usted sabe que algo pasó en esa época, ¿verdad? Insistió Elena. Usted creció aquí. Conoce las historias. El comandante la miró fijamente. Las historias no son pruebas, señorita. Y si empieza a escarbar en el pasado de esta familia, va a encontrar cosas que no le van a gustar. Ya no me gusta nada de lo que está pasando, respondió Elena. Pero necesito saber la verdad. El comandante suspiró. En 1983, un hombre desapareció. Se llamaba Tomás Hernández. Trabajaba como jardinero aquí en la hacienda. Un día simplemente se fue. Nadie lo volvió a ver. ¿Se fue o lo desaparecieron? Oficialmente se fue, pero mi padre siempre dijo que algo no cuadraba. Don Ramiro pagó bien para que no se investigara más. Elena sintió un escalofrío. ¿Y mi tía Lucía sabe algo de eso? El comandante la miró con algo parecido a la lástima. Su tía era la novia de Tomás. Elena se quedó sin palabras. ¿Qué? Por eso la corrieron de la casa. Don Ramiro no iba a permitir que su hija se casara con un jardinero. Después de que Tomás desapareció, Lucía se fue y nunca volvió. Hasta hoy. Elena sintió que todo comenzaba a encajar. Entonces mi abuelo tuvo algo que ver con la desaparición de Tomás. Yo no dije eso, respondió el comandante serio. Y usted tampoco debería decirlo, no sin pruebas. Pero Elena ya no estaba escuchando. Subió las escaleras rápidamente buscando a su tía. La encontró en su antigua habitación, sentada en la cama con las manos temblorosas. Tía Lucía, necesito que me digas la verdad. ¿Qué le pasó a Tomás Hernández? Lucía levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No lo sé. ¡Mientes!, gritó Elena. Todos en esta casa están mintiendo. El notario está muerto y tú sabes por qué. Lucía cerró los ojos. Tomás era un buen hombre. Yo lo amaba. Y mi padre no podía soportarlo. ¿Qué hizo? No lo sé. Esa noche Tomás vino a buscarme. Dijo que nos iríamos juntos, pero nunca llegó a mi ventana. Esperé toda la noche y cuando amaneció, él ya no estaba. Nadie sabía nada y mi padre me dijo que si hablaba me haría responsable de su desaparición. ¿Y el notario? ¿Qué tenía que ver con esto? Lucía abrió los ojos lentamente. Esteban Ruiz no era notario en esa época. Era el contador de mi padre. Él era quien llevaba los libros, quien hacía los pagos, quien sabía todos los secretos de la familia. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Entonces él sabía qué le pasó a Tomás. Sí, y por eso está muerto. En ese momento, un golpe seco resonó en el piso de abajo. Luego, otro y otro. Ambas bajaron corriendo. En la biblioteca, el comandante Morales estaba de pie frente a una pared. Uno de sus agentes había movido un librero viejo y, detrás de él, había una puerta oculta. «Comandante, tiene que ver esto», dijo el agente, con voz nerviosa. El comandante empujó la puerta. Crujió al abrirse. Del otro lado había una escalera de piedra que bajaba hacia la oscuridad. Elena encendió la linterna de su teléfono y comenzó a bajar. El aire olía a humedad y a tierra. Las paredes estaban cubiertas de moho. Al final de la escalera había un sótano pequeño. En el centro, un baúl de madera podrida. Elena lo abrió con cuidado. Dentro había cintas de casete viejas, cartas amarillentas atadas con un listón rojo y una fotografía en blanco y negro. En la foto aparecían 4 personas,
don Ramiro, Lucía, el notario Esteban Ruiz y un hombre joven con overol de trabajo y una sonrisa sincera. Elena volteó la foto. En el reverso, escrito con tinta desvanecida, decía: Verano de 1983, Los Laureles. Y debajo, una sola palabra: Tomás. Elena levantó la vista hacia su tía. Lucía estaba de pie en las escaleras con el rostro descompuesto. Tía, ¿qué más hay en ese baúl? Lucía no respondió, porque sabía que lo que estaba dentro no eran solo recuerdos, eran pruebas. Y ahora, el pasado no solo había vuelto, se había desenterrado. Elena pasó toda la noche revisando el contenido del baúl. Las cintas de casete estaban etiquetadas con fechas. Julio de 1983, agosto de 1983, septiembre de 1983, todas del mismo año, el año en que Tomás desapareció. Buscó por toda la hacienda hasta encontrar una vieja grabadora en el cuarto de servicio. La limpió, le puso pilas nuevas y con manos temblorosas insertó la primera cinta. Hubo un chasquido, luego silencio. Y finalmente, una voz, la voz de su abuelo. Hoy es 23 de julio de 1983. Llevo días sin dormir. Lucía está perdida, completamente perdida. Ese hombre, ese jardinero, le ha metido ideas en la cabeza. Dice que se van a casar, que se irán a vivir a otro lado. Pero yo no voy a permitirlo. Esta familia tiene un nombre, una historia. No voy a dejar que ella lo destruya por un capricho. La cinta siguió girando. Hablé con Esteban. Él entiende lo que está en juego. Me dijo que tiene una solución, una manera de que esto termine sin escándalo, sin preguntas. Solo necesito confiar en él. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Cambió la cinta. Insertó la segunda. 2 de agosto. Ya está hecho. Tomás Hernández ya no es un problema. Esteban cumplió su palabra. No sé exactamente qué pasó y prefiero no saberlo. Lo importante es que Lucía nunca lo volverá a ver. Le dije que él se fue, que la abandonó. Ella lloró durante días, pero con el tiempo lo superará. Siempre lo hacen. Elena apagó la grabadora. Sentía náuseas. Su abuelo había ordenado algo y el notario lo había ejecutado. Pero había más cintas. Insertó la tercera. Esta vez, la voz era diferente. Más joven, más quebrada. Papá, sé que vas a escuchar esto algún día. Sé que fuiste tú. Sé que Tomás no se fue. Él nunca me habría dejado. Y ahora estoy sola, encerrada en esta casa, mientras tú finges que nada pasó. Pero yo sí sé. Y algún día, alguien más va a saber. Y cuando eso pase, esta familia va a pagar. Era la voz de Lucía, 40 años más joven, pero inconfundible. Elena se quedó paralizada. Su tía siempre lo había sabido, desde el principio. Guardó las cintas en su mochila y bajó al comedor. Era casi el amanecer. La luz gris del alba comenzaba a filtrarse por las ventanas sucias. Lucía estaba sentada junto a la mesa con una taza de café frío entre las manos. No había dormido. Sus ojos estaban rojos, hinchados. «¿Lo escuchaste, verdad?», preguntó sin mirar a Elena. «Sí», Lucía asintió lentamente. «Entonces ya sabes que mi padre fue un asesino». No lo dice directamente, solo dice que ya no es un problema. Pero no sabemos qué hizo Esteban. «Yo sí lo sé», dijo Lucía con voz rota, «porque encontré algo más». Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el jardín estaba cubierto de maleza. En el centro había una fuente seca con una estatua de piedra agrietada. «Esa fuente», dijo Lucía, «fue construida en agosto de 1983, justo después de que Tomás desapareció. Mi padre contrató a unos albañiles de otro pueblo. Les pagó mucho dinero y les pidió que trabajaran de noche». Elena sintió un escalofrío. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo que Tomás nunca se fue de esta casa.
respondió Lucía, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Nunca salió de aquí, y yo lo supe. Durante 40 años lo supe, pero no tuve el valor de decirlo. Elena la abrazó. Ambas lloraron en silencio. Entonces una voz las interrumpió. Así que finalmente lo admites. Era el comandante Morales. Estaba de pie en la puerta con los brazos cruzados. ¿Cuánto escuchó?, preguntó Elena. Lo suficiente, respondió él. Y si lo que dice su tía es cierto, necesito una orden para excavar esa fuente. No necesita una orden, dijo Lucía. Hágalo. Ya es hora de que Tomás descanse en paz. El comandante llamó a sus hombres. Media hora después, 3 agentes comenzaron a romper la base de la fuente con picos y palas. El sonido del metal contra la piedra resonaba en el aire quieto de la mañana. Elena observaba desde el corredor. A su lado, algunos familiares se habían despertado con el ruido. Todos miraban en silencio. Pasaron 2 horas. El sol ya estaba alto cuando uno de los agentes gritó: «¡Comandante! ¡Aquí hay algo!». Todos se acercaron. Bajo la tierra húmeda y las piedras rotas apareció una tela podrida, y dentro de la tela, huesos. El comandante se arrodilló y examinó los restos con cuidado. Había un cráneo, costillas, huesos largos y algo más, un reloj de pulsera oxidado, todavía atado a los huesos de una muñeca. Elena se acercó y leyó la inscripción en el reverso del reloj: «Para Tomás, con amor. L». Lucía cayó de rodillas. Su llanto se escuchó por toda la hacienda. El comandante se puso de pie y miró a los presentes con dureza. «Esto es ahora una investigación por homicidio. Don Ramiro Salvatierra está muerto, pero alguien más sabe qué pasó aquí, y esa persona también es responsable». Hizo una pausa. Esteban Ruiz fue asesinado porque sabía la verdad, y quien lo mató está en esta casa. Todos se miraron entre sí con desconfianza. Primos, tíos, sobrinos, todos eran sospechosos. Elena regresó a la biblioteca. Necesitaba pensar, necesitaba entender. Revisó las cartas que había encontrado en el baúl. Eran cartas de amor entre Lucía y Tomás. Promesas, sueños, planes de escape. Pero había una carta diferente. No estaba dirigida a Lucía. Estaba dirigida a una mujer llamada Rosaura. Elena la leyó con atención. «Mamá, sé que no apruebas mi relación con Lucía, pero ella es diferente. Ella me entiende. Nos vamos a ir juntos. No tengas miedo. Te prometo que estaré bien. Te quiero. Tu hijo, Tomás». Elena dejó caer la carta. Tomás tenía una madre que nunca supo qué le pasó a su hijo. Buscó entre los documentos del baúl hasta encontrar un recibo viejo. Era de la hacienda, fechado en 1982. Un pago mensual a nombre de Rosaura Hernández. Puesto gobernanta. Elena corrió hacia el comandante. «¡Comandante! ¿Quién era la gobernanta de esta casa en 1983? El comandante revisó sus notas. Rosaura Hernández. Trabajó aquí durante 30 años. Se retiró hace una década. ¿Dónde vive? No lo sé, pero puedo averiguarlo. 2 horas después, el comandante regresó con una dirección. Rosaura vivía en un pequeño pueblo a 30 kilómetros de Guanajuato, llamado Santa Rosa de Lima. Elena tomó las llaves del auto de su tía y manejó hasta allá sin descanso. La casa de Rosaura era humilde, paredes de adobe, techo de lámina, un jardín con flores silvestres. Elena tocó la puerta. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Finalmente, una voz débil habló desde adentro. «¿Quién es?» «Me llamo Elena Quiroga. Soy nieta de don Ramiro Salvatierra. Necesito hablar con usted». Hubo un largo silencio. Luego, la puerta se abrió. Rosaura Hernández era una mujer de casi 80 años, delgada como un junco, con el cabello blanco recogido en un moño. Sus ojos eran oscuros, profundos, llenos de un dolor antiguo. «¿Qué quiere?», preguntó, con voz ronca. «Encontramos a su hijo», dijo Elena,
con lágrimas en los ojos. Encontramos a Tomás. Rosaura no lloró, solo cerró los ojos y suspiró como si finalmente pudiera respirar después de 40 años conteniendo el aliento. Ya lo sabía, murmuró. Siempre lo supe. Elena entró a la casa. Era pequeña, pero ordenada. En las paredes había fotografías de Tomás, sonriendo. Joven, vivo. ¿Quién lo mató?, preguntó Elena. Rosaura la miró fijamente. Todos ellos. Don Ramiro, Esteban y alguien más. Alguien que nunca dijo la verdad. ¿Quién? Rosaura sonrió. Pero no era una sonrisa feliz, era una sonrisa de venganza cumplida. Eso lo va a descubrir pronto, porque yo me encargué de que todos pagaran. Elena sintió que el mundo se detenía. Usted escribió la carta del testamento. Rosaura asintió lentamente. Yo la escribí y yo maté a Esteban Ruiz. Elena retrocedió, asustada. Pero, ¿cómo? Usted no estaba en la hacienda. Rosaura levantó una mano temblorosa y señaló una pequeña caja sobre la mesa. No necesitaba estar ahí. Solo necesitaba que él bebiera su café. Elena abrió la caja. Dentro había un frasco vacío con una etiqueta borrosa. Veneno. Él lo bebió esa tarde, antes de la lectura del testamento. Sabía que iba a morir, por eso estaba nervioso. Y cuando el reloj marcó la medianoche, su corazón se detuvo. Tal como yo lo planeé. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y mi abuelo? ¿Usted también lo mató? Rosaura negó con la cabeza. No, él murió solo, pero antes de morir le envié una carta. Le dije que sabía la verdad y que pronto todos lo sabrían. Eso fue suficiente para matarlo. El miedo lo consumió. Elena salió de la casa corriendo, subió al auto y manejó de regreso a la hacienda con el corazón acelerado. Tenía que contarle todo al comandante. Tenía que detener esto antes de que alguien más muriera, porque Rosaura no había terminado. Y Elena sabía que faltaba un nombre en su lista, un nombre que todavía no había sido revelado. Elena llegó a la hacienda Los Laureles, cuando el sol ya se ocultaba detrás de las montañas. Las sombras se extendían largas sobre el patio, como dedos oscuros que intentaban alcanzar la casa. Bajó del auto de un salto y corrió hacia la entrada. El comandante Morales estaba en el jardín, supervisando cómo sus hombres terminaban de acordonar la zona donde habían encontrado los restos de Tomás. Al verla llegar tan alterada, se acercó rápidamente. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? Elena intentó recuperar el aliento. Fui a ver a Rosaura Hernández, la madre de Tomás. El comandante frunció el ceño. Y ella lo confesó todo. Ella escribió la carta del testamento. Y ella mató a Esteban Ruiz. Lo envenenó. El comandante palideció. ¿Está segura? Completamente. Tiene el frasco del veneno en su casa. Y me dijo que todavía no ha terminado. Que falta alguien más en su lista. El comandante miró hacia la hacienda con urgencia. Reúna a toda la familia. Ahora. Media hora después, todos estaban en la sala principal. Lucía, los primos, los tíos, todos miraban al comandante con miedo y confusión. Hace 40 años un hombre fue asesinado en esta propiedad. Comenzó el comandante con voz firme. Tomás Hernández. Su cuerpo fue enterrado bajo la fuente del jardín por orden de don Ramiro Salvatierra, con la ayuda de Esteban Ruiz. Pero hubo una tercera persona involucrada, alguien que estuvo presente esa noche, alguien que ayudó a enterrar el cuerpo y que juró silencio. Todos se miraron entre sí. El silencio era denso, asfixiante. Rosaura Hernández, la madre de Tomás, pasó 40 años buscando justicia y ahora la está cobrando. Esteban Ruiz ya pagó, pero ella todavía tiene un nombre más en su lista. Elena sintió que su estómago se retorcía. ¿Quién es?, preguntó con voz temblorosa. El comandante sacó una libreta vieja de su bolsillo. Era del archivo policial del pueblo. En agosto de 1983 hubo una denuncia anónima
Alguien llamó diciendo que había visto a un hombre enterrando algo en la hacienda Los Laureles durante la noche. Pero cuando llegó la patrulla, don Ramiro negó todo. Dijo que estaban construyendo la fuente y que no había nada extraño. La denuncia fue archivada. Hizo una pausa. Pero yo encontré el reporte original, y en él, el oficial que atendió la llamada escribió una nota. Decía: al llegar encontré a don Ramiro acompañado de 2 personas, su contador, Esteban Ruiz, y su hija menor, Sofía Salvatierra. Un grito ahogado recorrió la sala. Lucía se puso de pie de golpe, con los ojos desorbitados. No, no puede ser. ¿Quién es Sofía Salvatierra?, preguntó Elena, confundida. Lucía la miró con lágrimas en los ojos. Tu madre. Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? ¿Tu madre?, repitió Lucía con voz quebrada. Sofía era mi hermana menor. Tenía 17 años cuando pasó todo. Ella estaba ahí esa noche. Elena retrocedió tambaleándose. No, mi madre nunca me habló de esto. Ella nunca... Porque tenía miedo, interrumpió Lucía. Porque mi padre la obligó a callar. Le dijo que si hablaba la culparían a ella, que dirían que fue su idea. Sofía era solo una niña. No sabía qué hacer, así que guardó el secreto. Y ese secreto la destruyó. Elena recordó entonces los últimos años de su madre, la depresión que nunca pudo explicar, las noches en vela, las pesadillas, la forma en que bebía para olvidar algo que nunca nombraba. Su madre había muerto 5 años atrás, un accidente automovilístico en una carretera vacía. Pero Elena siempre había sospechado que no fue un accidente, que su madre simplemente había dejado de luchar. Entonces, Rosaura también quiere vengarse de mi madre, dijo Elena con voz rota. Pero ya no puede, porque mi madre ya está muerta. El comandante negó con la cabeza. No creo que Rosaura lo sepa. Ella vivió aislada todos estos años. No tiene forma de saber que su madre falleció. Entonces, ¿qué va a pasar?, preguntó uno de los primos, nervioso. Voy a ir a arrestarla, respondió el comandante. Ahora mismo. No, dijo Elena, secándose las lágrimas. Déjeme hablar con ella primero. Déjeme explicarle que mi madre ya no está, que ella también sufrió, que también pagó. El comandante dudó. No es seguro. Por favor, insistió Elena. Ella merece saber la verdad. Finalmente, el comandante asintió. Está bien, pero voy con usted. Esa misma noche, Elena y el comandante regresaron a la casa de Rosaura en Santa Rosa de Lima. La luz de una vela titilaba en la ventana. Elena tocó la puerta. Rosaura, soy yo. Elena, necesito hablar con usted. La puerta se abrió lentamente. Rosaura estaba de pie, con un chal sobre los hombros y una expresión cansada. Ya sé para qué vienes, dijo. Vienes a pedirme que me entregue. No, respondió Elena. Vengo a contarte algo sobre mi madre, sobre Sofía. Rosaura se quedó inmóvil. ¿Sofía Salvatierra? Sí, ella estaba ahí la noche que mataron a tu hijo. Pero solo tenía 17 años. Mi abuelo la obligó a ayudar y después la obligó a callar. Eso la destruyó. Pasó el resto de su vida atormentada por lo que vio, por lo que hizo. Rosaura apretó los labios. ¿Y dónde está ahora? ¿Por qué no vino ella a pedirme perdón? Elena cerró los ojos. Porque está muerta. Murió hace 5 años. Se estrelló contra un árbol en una carretera desierta. Pero yo creo que ella ya no quería seguir viviendo con ese peso. Rosaura se tambaleó. El comandante dio un paso adelante, pero ella levantó la mano para detenerlo. «No», susurró. «No me toque». Se sentó lentamente en una silla de madera. Sus manos temblaban. «Durante 40 años», dijo con voz rota, «esperé este momento. Esperé que todos pagaran. Don Ramiro, Esteban, Sofía, los 3. Y ahora me dices que 2 de ellos ya están muertos, que ya no puedo hacer nada.
Elena se arrodilló frente a ella. Mi madre sufrió, Rosaura, toda su vida. Y yo también sufrí al verla destruirse sin entender por qué. Pero ahora lo entiendo. Y estoy aquí para pedirte perdón en su nombre, para decirte que Tomás no murió en vano, que encontramos su cuerpo, que finalmente va a descansar en paz. Rosaura comenzó a llorar. Fueron lágrimas silenciosas, profundas, que parecían venir de un lugar que había estado cerrado durante décadas. Yo solo quería que alguien reconociera lo que hicieron, susurró. Que alguien dijera en voz alta que mi hijo fue asesinado, que no se fue, que no nos abandonó, que fue víctima de gente poderosa que no quería mancharse las manos. Y ahora todo el mundo lo sabe, dijo Elena. La policía lo sabe, mi familia lo sabe, y yo voy a escribir la historia completa. Voy a publicarla. Voy a asegurarme de que el nombre de Tomás no sea olvidado. Rosaura levantó la vista. ¿De verdad harías eso? Lo prometo. Rosaura cerró los ojos y asintió lentamente. Entonces está bien. Pueden llevarme. El comandante se acercó con cuidado. Rosaura Hernández queda arrestada por el asesinato de Esteban Ruiz. Rosaura no opuso resistencia. Dejó que le pusieran las esposas. Pero antes de salir, miró a Elena una última vez. Gracias, dijo, por decirme la verdad. Elena no pudo contener las lágrimas. Gracias a usted, por no rendirse, por buscar justicia. Rosaura fue llevada a la patrulla. Elena se quedó de pie en la puerta, viendo cómo las luces rojas desaparecían en la oscuridad. Cuando regresó a la hacienda, ya era medianoche. La casa estaba en silencio. Lucía la esperaba en la sala con una caja entre las manos. ¿Qué es eso?, preguntó Elena. Algo que encontré mientras tú no estabas, respondió Lucía. Estaba escondido en el cuarto de mi padre. Abrió la caja. Dentro había un diario viejo con las páginas amarillentas y la cubierta de cuero desgastada. Es el diario de mi padre, dijo Lucía. Escribió en él hasta el día antes de morir. Elena tomó el diario con cuidado. Lo abrió en la última página. La letra era temblorosa, apenas legible. 22 de octubre. Recibí una carta hoy. De ella, de Rosaura. Dice que sabe lo que hice, que sabe dónde está su hijo, y que pronto todos lo sabrán. Intenté quemar la carta, pero no pude. Mis manos no obedecen. Mi corazón tampoco. Creo que finalmente ha llegado el momento de pagar. Y tengo miedo. No de morir, sino de que todos descubran quién fui realmente. Un cobarde, un asesino, un hombre que destruyó vidas para proteger su orgullo. Si alguien lee esto algún día, que sepa una cosa. Tomás Hernández era inocente y yo lo maté. Elena cerró el diario lentamente. Entonces al final sí lo admitió. Lucía asintió. Pero ya era demasiado tarde. Ambas se quedaron en silencio, rodeadas por las sombras de la hacienda. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, llevándose consigo los últimos ecos del pasado. Pero Elena sabía que todavía había algo más, algo que no encajaba. Porque en el diario su abuelo había escrito, yo lo maté. Pero según las cintas, él había dicho, Esteban cumplió su palabra. ¿Quién de los dos había matado realmente a Tomás? Y más importante aún, ¿por qué su abuelo se había culpado a sí mismo en su último mensaje? Elena miró a su tía. Lucía, ¿tú crees que mi abuelo realmente mató a Tomás? Lucía tardó en responder. No lo sé, pero creo que hay alguien que sí lo sabe. ¿Quién? Lucía señaló hacia la ventana. Afuera, en el jardín, una figura solitaria caminaba entre las sombras. Era una mujer mayor, vestida de negro, con un velo sobre el rostro. Elena la reconoció de inmediato. Era la última persona que faltaba en esta historia. La última pieza del rompecabezas. Elena salió corriendo hacia el jardín. El viento nocturno arrastraba hojas secas por el suelo de piedra. La figura de negro
Se detuvo junto a la fuente destruida, donde horas antes habían sacado los restos de Tomás. ¡Espere!, gritó Elena. La mujer no se movió. Permanecía de pie, inmóvil, como si fuera parte de la noche misma. Cuando Elena llegó a su lado, pudo verla mejor. Era mayor, tal vez de unos 70 años. El velo negro le cubría el rostro, pero sus manos arrugadas temblaban ligeramente. «¿Quién es usted?», preguntó Elena, con el corazón acelerado. La mujer levantó lentamente el velo. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, pero sus ojos eran intensos, llenos de un dolor antiguo que todavía latía. «Mi nombre es Gabriela Montes», dijo con voz ronca. «Pero hace muchos años me llamaban la viuda del molino». Elena frunció el ceño. «No la conozco. No tienes por qué conocerme. Yo me fui de aquí hace 40 años, pero vine cuando supe que habían encontrado el cuerpo de Tomás, porque yo estuve ahí la noche que lo mataron». Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Usted vio quién lo hizo?» Gabriela asintió lentamente. «Lo vi, y guardé el secreto durante todos estos años, porque tenía miedo, porque me amenazaron, porque era joven y no tenía a nadie que me protegiera». Lucía salió de la casa y se acercó con pasos lentos. Al ver a Gabriela, se detuvo en seco. «Gabriela», susurró, «pensé que habías muerto». «No morí», respondió Gabriela mirándola fijamente. «Pero debí haberlo hecho. Hubiera sido más fácil que vivir con esto». Lucía se acercó con lágrimas en los ojos. «¿Qué hacías tú ahí esa noche?». Gabriela respiró hondo. «Yo trabajaba en la cocina de la hacienda. Era joven. Tenía 23 años. Esa noche me quedé tarde porque tu padre me había pedido que preparara comida para una reunión. Pero cuando terminé, escuché voces en el jardín, voces alteradas, gritos». Hizo una pausa, como si revivir esos recuerdos le doliera físicamente. «Me asomé por la ventana de la cocina y vi a Tomás. Estaba de rodillas, con las manos atadas a la espalda. Tu padre estaba frente a él. Esteban Ruiz estaba a un lado y había alguien más». «¿Quién?», preguntó Elena con urgencia. Gabriela cerró los ojos. «Tu madre, Sofía, estaba llorando, temblando, pero estaba ahí». Don Ramiro le gritaba que se callara, que dejara de hacer escándalo. Lucía se llevó las manos a la boca. «Dios mío», Tomás suplicaba. Continuó Gabriela con voz quebrada. Les decía que él solo quería irse con Lucía, que no le importaba el dinero, ni la familia, ni nada. Solo quería estar con ella. Pero don Ramiro no escuchaba. Seguía gritando que Tomás era un ladrón, que había intentado robar documentos importantes de la familia. Era mentira. Todos lo sabíamos. Pero don Ramiro necesitaba una justificación. Elena sintió que las piernas le temblaban. ¿Y entonces qué pasó? Gabriela abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas. Don Ramiro le ordenó a Esteban que lo hiciera, pero Esteban no se movió. Estaba paralizado. Así que don Ramiro mismo tomó una pala que estaba apoyada contra la pared y golpeó a Tomás en la cabeza. Lucía soltó un grito ahogado y cayó de rodillas. «No, no, no». Tomás cayó al suelo. Siguió Gabriela. No se movía. Había mucha sangre. Sofía gritaba. Esteban estaba en shock y don Ramiro solo miraba el cuerpo con las manos temblorosas, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Elena se sentó en el borde de la fuente rota. Sentía que iba a vomitar. Entonces fue mi abuelo. Él mató a Tomás con sus propias manos. «Sí», confirmó Gabriela. Y después les ordenó a Esteban y a Sofía que lo ayudaran a enterrarlo. Les dijo que si hablaban, los culparía a ellos. Que tenía el poder y el dinero para destruirlos, así que obedecieron. Cavaron un hoyo junto a donde después construirían la fuente y enterraron el cuerpo. Gabriela señaló el suelo con la mano temblorosa. «Justo ahí, donde estás parada ahora».
Elena se levantó de un salto como si el suelo quemara. ¿Y usted? ¿Qué hizo? Me escondí, dijo Gabriela, con vergüenza en la voz. Me quedé en la cocina, temblando, llorando en silencio. Esperé hasta que terminaran, y cuando se fueron, salí corriendo. Esa misma noche dejé la hacienda. Me fui del pueblo, cambié de nombre, intenté olvidar, pero nunca pude. Lucía levantó la vista desde el suelo, con el rostro empapado en lágrimas. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué dejaste que todos creyeran que Tomás se había ido? Porque tenía miedo, respondió Gabriela. Porque don Ramiro era poderoso. Porque nadie me hubiera creído. Porque era solo una empleada sin educación, sin familia, sin voz. Elena se acercó a ella. Pero ahora sí puede hablar. Ahora pueden creerle. Su testimonio puede cerrar el caso. Gabriela asintió. Por eso vine. Porque supe que Rosaura finalmente había actuado. Y pensé que era momento de que la verdad completa saliera a la luz. En ese momento, el comandante Morales apareció en el jardín. Había escuchado todo desde la entrada. «Señora Montes», dijo con voz firme, «necesito que venga conmigo a la estación. Su testimonio es crucial para esta investigación». Gabriela no opuso resistencia. «Está bien, estoy lista. Llevo 40 años lista». El comandante la escoltó hacia la patrulla. Antes de subir, Gabriela miró a Lucía una última vez. «Lo siento», dijo. «Siento no haber sido lo suficientemente valiente». Lucía negó con la cabeza. «No te disculpes. Tú también eras una víctima». Gabriela subió al auto. Las luces rojas iluminaron la fachada de la hacienda mientras se alejaban. Elena ayudó a su tía a levantarse. Ambas entraron a la casa en silencio. La sala estaba vacía. Los demás familiares se habían ido, asustados, avergonzados, conscientes de que el apellido Salvatierra ya nunca sería el mismo. Lucía se sentó junto a la chimenea apagada. Tenía el diario de su padre entre las manos. «Todo este tiempo», murmuró, «creí que Esteban había sido el ejecutor, que mi padre solo había dado la orden. Pero no, él lo hizo. Él mató a Tomás con sus propias manos y después vivió como si nada hubiera pasado». Elena se sentó a su lado. «¿Crees que sufrió? ¿Crees que sintió culpa?» Lucía abrió el diario y señaló la última entrada. Sí, al final sí la sintió, pero ya era demasiado tarde. Elena tomó el diario y lo leyó en voz alta. «He vivido 40 años con las manos manchadas de sangre. 40 años mintiendo, amenazando, silenciando. 40 años destruyendo a mi propia familia por orgullo. Y ahora, cuando estoy a punto de morir, finalmente entiendo que no valió la pena. Nada de esto valió la pena. Tomás Hernández era inocente. Y yo lo sé, porque antes de matarlo lo miré a los ojos y vi en ellos algo que yo nunca tuve. Amor verdadero, amor puro, amor que no pedía nada a cambio, y aún así lo aplasté, porque no podía soportar que un simple jardinero tuviera lo que yo nunca pude darle a mi familia». Lucía cerró los ojos. «Mi padre era un monstruo». «No», dijo Elena, «era un hombre cobarde, egoísta, pero al final humano. Y eso es lo más triste de todo, porque significa que cualquiera puede convertirse en eso si deja que el miedo y el orgullo lo controlen». Lucía asintió en silencio. «¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con esta casa? ¿Con la familia?» Elena miró a su alrededor. Las paredes agrietadas, los retratos manchados, los relojes que ya no marcaban el tiempo. «Creo que esta casa ha cumplido su propósito», dijo. «Ya no hay nada que proteger aquí. Solo fantasmas y secretos. Es momento de dejarlo ir». Lucía respiró hondo. «Tienes razón». Se quedaron en silencio durante un largo rato. Afuera, el viento seguía soplando, pero dentro de la hacienda, por primera vez en 40 años, el aire parecía más ligero, como si finalmente, después de tanto tiempo, la verdad hubiera liberado algo que estaba atrapado.
Al día siguiente, Elena fue al cementerio del pueblo. Llevaba flores blancas en las manos. Buscó la tumba de su madre y se arrodilló frente a ella. «Mamá», susurró, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Ya sé lo que pasó. Ya sé por qué sufriste tanto, y quiero que sepas que no te juzgo. Eras solo una niña, no tuviste opción». Colocó las flores sobre la lápida. «Encontramos a Tomás, y encontramos la verdad. Rosaura ya sabe todo, y aunque no puedas pedirle perdón en persona, yo lo hice por ti, y creo que ella entiende». Se quedó ahí durante 1 hora, hablándole a su madre, diciéndole todas las cosas que nunca pudo decirle en vida. Cuando finalmente se levantó, sintió algo extraño, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Regresó a la hacienda una última vez. Lucía estaba empacando sus cosas. «Me voy mañana», dijo. «No puedo quedarme aquí». «Lo entiendo», respondió Elena. «Yo también me voy». «¿Vas a escribir la historia?» Elena asintió. «Sí, tal como se lo prometí a Rosaura. El mundo va a saber lo que pasó. El nombre de Tomás no será olvidado». Lucía sonrió con tristeza. «Gracias». Esa noche, Elena subió a su habitación. Encendió su computadora y comenzó a escribir. Las palabras fluían rápido, como si hubieran estado esperando salir durante años. Escribió sobre Tomás, sobre su amor por Lucía, sobre su muerte injusta, sobre Rosaura y su búsqueda de justicia, sobre don Ramiro y su culpa tardía, sobre Sofía y su sufrimiento silencioso. Escribió hasta que el sol comenzó a salir, y cuando terminó, supo que había cumplido su promesa. Pero justo cuando estaba por cerrar la computadora, su teléfono sonó. Era el comandante Morales. «Elena, necesito que venga a la estación. Ahora». «¿Qué pasó?» «Rosaura quiere hablar con usted. Dice que hay algo más que necesita saber. Algo que cambia todo». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quiere decir con algo más?» El comandante dudó. «Dice que la historia no terminó en 1983, que hay otra víctima, y que esa víctima sigue viva». Elena colgó el teléfono y corrió hacia su auto, porque ahora entendía algo que había estado frente a ella todo el tiempo. La carta del testamento no decía «uno de nosotros pagará», decía «uno de ustedes pagará». Y Rosaura no hablaba del pasado, hablaba del presente. Elena llegó a la estación de policía cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de naranja. El edificio era pequeño, de paredes blancas descascaradas y ventanas con rejas oxidadas. El comandante Morales la esperaba en la entrada, con gesto grave. «¿Qué fue lo que dijo exactamente?», preguntó Elena con urgencia. «Entre», respondió el comandante. «Es mejor que lo escuche de ella». Caminaron por un pasillo estrecho hasta una sala de interrogatorios. Rosaura estaba sentada junto a una mesa de metal, con las manos sobre el regazo. Ya no llevaba esposas. Parecía tranquila, como si finalmente hubiera encontrado paz. Al ver a Elena, sonrió débilmente. «Sabía que vendrías». Elena se sentó frente a ella. «El comandante me dijo que hay algo más. Algo que no me contaste». Rosaura asintió. «Sí, porque no estaba segura de si debía decirlo. Pero después de pensarlo toda la noche, decidí que la verdad completa merece ser contada». Hizo una pausa. «Mi hijo Tomás no fue la única víctima de don Ramiro Salvatierra». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué quieres decir?». Rosaura respiró hondo. «Cuando Tomás desapareció, yo estaba desesperada. Busqué por todas partes. Pregunté a todos, pero nadie sabía nada. O al menos nadie quería decirme nada. Hasta que una noche alguien vino a verme, una mujer joven, asustada, temblando. Me dijo que sabía lo que le había pasado a mi hijo. ¿Quién era? Se llamaba Amparo Ríos. Tenía 19 años. Trabajaba como sirvienta en la hacienda. Me dijo que había visto cómo enterraban a Tomás. Me contó todo.
Los gritos, la sangre, la pala, todo. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Y qué pasó con ella? Rosaura apretó los labios. Le rogué que fuera conmigo a la policía. Le dije que con su testimonio podrían arrestar a don Ramiro, pero ella tenía miedo, demasiado miedo. Me dijo que lo pensaría, que me daría una respuesta al día siguiente. Hizo una pausa dolorosa, pero nunca llegó ese día siguiente, porque esa misma noche Amparo fue encontrada muerta en el río. Dijeron que se había resbalado, que fue un accidente, pero yo sabía la verdad. Elena sintió que la sangre se le helaba. Don Ramiro la mató, o mandó a matarla, dijo Rosaura. El resultado fue el mismo. Amparo murió porque intentó ayudarme, y yo me quedé callada, porque entendí que si seguía insistiendo, yo sería la siguiente. El comandante Morales, que había estado escuchando en silencio, intervino. Revisé los archivos. Hay un reporte de 1983. Amparo Ríos, 19 años, encontrada ahogada en el río Guanajuato. Caso cerrado como accidente. Nadie investigó más. Elena cerró los ojos. 2 víctimas. No una, 2. Rosaura asintió. Por eso dije que la historia no había terminado. Porque Amparo también merece justicia. Y porque hay alguien que sabe la verdad sobre su muerte. Alguien que estuvo ahí esa noche. ¿Quién?, preguntó Elena. Rosaura sacó un papel doblado de su bolsillo. Lo deslizó sobre la mesa. Esto lo encontré entre las cosas de Amparo después de que murió. Es una carta que nunca terminó de escribir. Elena abrió el papel con cuidado. La letra era temblorosa, infantil. Querida mamá, no sé si esta carta te llegará algún día, pero si algo me pasa, quiero que sepas que no fue un accidente. Vi algo que no debía ver y ahora tengo miedo. Don Ramiro me dijo que si hablaba, me pasaría lo mismo que al jardinero, pero no fui la única que lo vio. Había alguien más escondido esa noche, alguien que también sabe la verdad. Se llama... La carta terminaba ahí, inconclusa. Elena miró a Rosaura. ¿Quién? ¿Quién más estaba ahí? Rosaura negó con la cabeza. Eso no lo sé. Amparo nunca me lo dijo. Pero quien quiera que sea, ha guardado el secreto durante 40 años y esa persona sigue viva. El comandante se cruzó de brazos. Si eso es cierto, entonces tenemos a un testigo clave que nunca ha hablado. Alguien que podría confirmar todo lo que Gabriela Montes declaró. Elena se puso de pie. Tengo que encontrar a esa persona. Salió de la estación con la carta en la mano. Su mente trabajaba rápido. ¿Quién más podría haber estado en la hacienda esa noche? ¿Quién más habría visto el asesinato de Tomás y luego guardado silencio? Regresó a la hacienda Los Laureles. La casa estaba vacía. Lucía ya se había ido. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas. El silencio era absoluto. Elena caminó hacia la biblioteca. Revisó los documentos que había encontrado en el baúl. Nóminas de empleados, registros de pagos, contratos antiguos. Buscó el nombre de Amparo Ríos. Lo encontró. Amparo había empezado a trabajar en la hacienda en julio de 1983, el mismo mes en que Tomás fue asesinado. Y su último pago fue registrado el 3 de agosto, justo un día antes de que apareciera muerta en el río. Elena siguió revisando, y entonces encontró algo que la dejó paralizada. Había otro nombre en la nómina de agosto de 1983. Alguien que había empezado a trabajar el mismo día que Amparo. Alguien que todavía vivía en el pueblo. Alguien a quien Elena conocía. Salió corriendo de la hacienda y condujo hasta el centro de Guanajuato. Se detuvo frente a una pequeña tienda de abarrotes en una esquina. La puerta estaba abierta. Entró con paso decidido. Detrás del mostrador estaba un hombre de unos 60 años, delgado, con el cabello gris y lentes gruesos. Levantó la vista al verla entrar. «Señorita Elena, ¿qué hace por aquí?» Elena lo miró fijamente. «Don Jacinto, necesito hablar con usted». El hombre, Jacinto Moreno, bajó la revista que estaba leyendo.
Claro. ¿En qué puedo ayudarla? Elena sacó la nómina de su bolso y la colocó sobre el mostrador. Usted trabajó en la hacienda Los Laureles en agosto de 1983. Jacinto palideció. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Y usted conoció a Amparo Ríos? Jacinto tragó saliva. Sí, trabajábamos juntos. Ella vio cómo asesinaban a Tomás Hernández. Y usted también estaba ahí, ¿verdad? Jacinto retrocedió, con las manos temblorosas. Yo no vi nada. ¡Miente!, gritó Elena. Amparo escribió que había alguien más, alguien que también vio todo, y ese alguien era usted. Jacinto cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Sí, susurró. Yo estaba ahí. Yo lo vi todo. Elena sintió que las piernas le temblaban. ¿Por qué nunca dijo nada? Jacinto se sentó en una silla detrás del mostrador. Parecía haber envejecido 10 años en un instante. Porque tenía 17 años. Porque era mi primer trabajo. Porque tenía miedo. Esa noche, Amparo y yo estábamos en el cobertizo de herramientas. Habíamos ido a buscar unos sacos. Y entonces escuchamos los gritos. Hizo una pausa. Nos asomamos por una rendija y vimos todo. Vimos cómo don Ramiro golpeaba a Tomás. Vimos cómo caía. Vimos la sangre. Amparo quiso salir corriendo, pero yo la detuve. Le dije que nos matarían si nos descubrían. Y después esperamos hasta que terminaron de enterrarlo. Y entonces salimos en silencio. Amparo estaba llorando, temblando. Me hizo jurar que nunca diríamos nada, pero al día siguiente ella cambió de opinión. Me dijo que iba a hablar con la madre de Tomás. Le rogué que no lo hiciera, pero no me escuchó. Cerró los ojos con dolor. Y esa misma noche murió. ¿Usted cree que don Ramiro la mató? Lo sé, respondió Jacinto, porque 2 días después, don Ramiro vino a verme. Me dijo que sabía que yo había estado ahí, que sabía que yo había visto todo, y me dio 2 opciones: quedarme callado y recibir dinero cada mes, o hablar y terminar como Amparo. Elena sintió náuseas, y usted eligió el dinero. Jacinto asintió avergonzado. Sí, y he vivido con esa culpa todos estos años. Cada mes, don Ramiro me depositaba dinero, hasta el día que murió. Ese dinero era mi silencio, mi complicidad. Elena lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. Amparo murió por intentar hacer lo correcto, y usted la dejó morir. Lo sé, dijo Jacinto con voz rota, y no hay un solo día en que no piense en eso. Elena sacó su teléfono y llamó al comandante Morales. Comandante, lo encontré. Encontré al otro testigo. Media hora después, Jacinto Moreno fue llevado a la estación, firmó una declaración completa, confesó todo lo que había visto, confirmó el testimonio de Gabriela y finalmente, después de 40 años, la verdad estaba completa. Esa tarde, Elena regresó a la hacienda Los Laureles por última vez. Caminó hasta la fuente destruida y se arrodilló junto a la tierra removida. Tomás, dijo en voz baja, no te conocí, pero sé que fuiste un buen hombre. Y quiero que sepas que tu nombre será recordado, no como una víctima olvidada, sino como un hombre que amó con valentía y que murió por ese amor. Colocó una rosa blanca sobre la tierra. Amparo tampoco será olvidada. Ella intentó hacer justicia y pagó con su vida. Pero ahora el mundo sabrá lo que pasó. Se levantó y miró la hacienda una última vez. Las paredes agrietadas, las ventanas rotas, los relojes detenidos. Todo parecía más viejo, más cansado, como si la casa misma supiera que su tiempo había terminado. Elena subió a su auto y se alejó sin mirar atrás. 2 semanas después, su artículo fue publicado en uno de los periódicos más importantes del país. El título decía: creyeron que era un aviso, pero era su sentencia de muerte, la historia oculta de la hacienda Los Laureles. El artículo causó conmoción.
La familia Salvatierra fue señalada públicamente, la hacienda fue clausurada y finalmente, después de 40 años, Tomás Hernández y Amparo Ríos recibieron un entierro digno. Rosaura fue juzgada por el asesinato de Esteban Ruiz, pero debido a su edad, su estado de salud y las circunstancias, recibió una sentencia reducida. Pasaría sus últimos años en arresto domiciliario. Elena fue a visitarla una última vez. Gracias, dijo Rosaura con una sonrisa cansada, por cumplir tu promesa. Gracias a usted, respondió Elena, por no rendirse, por buscar justicia cuando nadie más lo haría. Rosaura tomó la mano de Elena. Los pecados no mueren, niña, solo esperan, y tarde o temprano siempre cobran su deuda. Elena asintió, pero la verdad también espera, y cuando finalmente sale a la luz, libera a todos, incluso a los culpables. Salió de la casa de Rosaura y caminó por las calles del pueblo. El sol se ponía sobre las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. En algún lugar de ese mismo cielo, Elena imaginó que Tomás y Amparo finalmente descansaban en paz, y que don Ramiro Salvatierra, donde quiera que estuviera, enfrentaba el peso de sus pecados. Porque al final la justicia siempre llega, a veces tarde, a veces imperfecta, pero siempre llega, y cuando lo hace, no perdona a nadie. 6 meses después, la hacienda Los Laureles fue demolida. En su lugar se construyó un pequeño parque público. En el centro, una placa de bronce decía: en memoria de Tomás Hernández y Amparo Ríos, víctimas de la injusticia, héroes de la verdad, que su historia nunca sea olvidada. Y nunca lo fue, porque Elena se aseguró de que cada palabra, cada lágrima, cada grito silenciado durante 40 años fuera escuchado. Y el mundo finalmente supo que los Salvatierra no habían recibido un aviso, habían recibido su sentencia de muerte, una sentencia que no fue escrita por la ley, sino por el tiempo y por la verdad.